Bienvenidos a Historias Contadas. Pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré en una sección un audiolibro de historias reales y ficticias. Este autor no es cualquier autor, es mi abuelo. Él se llama José Antonio Fernández Vélez y escribe La Cruz, mi pueblo. Les leeré ahora mismo el prólogo. Prólogo. El historiador Carmelo Busaniche, en una monografía suya, inserta un introito de Couture que expresa: en principio fue la comarca, el mundo vino por añaduría. De tal manera, Busaniche justifica la aparente pequeñez de su trabajo, ennobleciéndolo y ennobleciéndose. Generaciones de argentinos, en el paso por las aulas, acopiaron información geográfica e histórica innúmera sobre la totalidad del globo. Se empalagaron de Deuteronomio y tal vez de Apocalipsis, sin quizá haber hojeado el Génesis. La raíz, esa, que adherida a la tierra es sostén y nutrimiento del árbol, fue ignorada en todas las épocas mientras se buscaba y se sigue buscando, entre comillas, por las ramas. El ser nacional, sustancia que nos distingue y nos vincula. Pregúntese a un aventajado alumno de la escuela secundaria sobre la ubicación del lago Baikal o de las islas Azores, o sobre la guerra de los dos rosas, o sobre la unidad italiana, y no será sorpresa si responde ágil y certeramente. Interrógueselo sobre quién fundó su pequeño pueblo, donde nació y creció, y su rostro será todo un signo de interrogación. Goethe sostenía que el mundo habría de ser más limpio si cada ama de casa barriera su vereda todos los días. Por nuestra parte, afirmamos que la Argentina sería más entrañablemente nuestra si en cada pueblo hubiera alguien que, haciendo un alto en la tarea habitual, se ocupase de estudiar y difundir su historia. Mi amigo Fernández Vélez nació en La Cruz, o sea, es mi abuelo, de Calamuchita, siendo el 17º y penúltimo hijo de una tradicional y prolífica familia del Valle. Radicado en Córdoba, fue funcionario judicial y a la hora del reposo debido, decidió retomar las fuentes, remover recuerdos de su pequeño pueblo que él vio crecer y transformarse, ordenar ese, entre paréntesis, puñadito de apuntes, que, siendo adolescente, recogiera en un cuaderno, no escapándosele diálogos, pequeñas anécdotas, informaciones, tradiciones orales, crónicas de su comarca, y generosamente dar a conocer ese valioso y tierno badaje a lectores que él acompañara tomándole las manos y paseándolos por el pajonal, el río, la canchita de pelota que ya no existe, la vieja tapera, y también mostrándole los signos del progreso, la iglesia, el edificio municipal, el balneario. Y el lector vivirá en los afanes del criollo y del extranjero obstinados en vencer la adversidad, y convivirá con la sombra de los que ya no son, pues quedaron en el camino, y con los que siguen. Este es el libro de Fernández Vélez, mi abuelo, un derroche de amor a la tierra, a la familia y a sus viejos y nobles amigos. Por otra parte, un elocuente testimonio del verdadero magisterio, que no es solo el ejercicio docente, sino la ejemplaridad.
No es maestro aquel que dicta una clase docta y erudita, sino quien exhibe un modelo noble y lo difunde con naturalidad y prestancia, con convicción. Sepan disculpar por si me llego a quebrar la voz, pero al leer esto me emociono bastante. Cerramos paréntesis y seguimos. El magisterio exige señorío, y el señorío se impone solo, por propia gravitación de la conducta, cuando ésta no riñe con la moral y con los valores permanentes que giran en torno a la familia, al culto, a las tradiciones. El libro de mi amigo, o sea, mi abuelo, es además un generoso esfuerzo intelectual seguido de otro material. Existe una ley del libro, la número 20.380, sancionada en 1973. La industria gráfica argentina hasta 1977 fue la más importante en el continente, luego de la española y juntamente con la mexicana, es la que más se desarrolló en el mundo del habla castellana. Hoy ha disminuido sensiblemente su gravitación, perdió mercados y se pierden divisas. Hasta 1977, la producción alcanzaba 6.000 títulos nuevos, con promedio de 5.000 ejemplares por cada uno de ellos. Hace 25 años, y calculen ahora, el promedio de títulos superaba los 11.000. En 1977, la industria editorial argentina llegó a representar 110 millones de dólares por año en el exterior. En la actualidad es de 8 millones. Estos antecedentes determinaron que en 1977, en ocasión de desempeñar el cargo de subsecretario de Cultura de la Nación, me diera la tarea de proyectar la reglamentación de la Ley 20.380. Elaboré el proyecto que iba a permitir la permanente presencia del libro argentino en el mundo y especialmente en Iberoamérica. Resultaba perentorio recuperar espacios perdidos y para ello debía asegurarse el debido estímulo al escritor, al editor y a la libre circulación de todo impreso argentino. Comenta el autor, ¿no? Al avanzar mi proyecto rumbo a la realización, tropecé con la ignorancia y con el miedo. Pasaron los años, sigue vigente la ley del libro y ausente la reglamentación que impulse de alguna vez por todas esta empresa cultural. Desapareció el miedo, aunque permanece la ignorancia, hasta el día de hoy. La Cruz. Hermoso nombre, ¿verdad? Tal vez por eso sea un topónimo, harto repetido a lo largo y a lo ancho de la geografía argentina. En Córdoba encontramos, entre comillas, la Cruz del Salvatierra, ya en el siglo XVI. En lo que luego, a fines del siglo XVII, se llamará, entre comillas, Cruz Alta, cuando así la menciona Alonso Díaz Ferreira o Alonso Ferreira de Aguiar, en 1680, al vender sus tierras a Jacinto Piñero. También, entre comillas, la Cruz de Punilla, de la que luego derivarán los parajes de, entre comillas, Cruz Grande y Cruz Chica. Mencionamos la, entre comillas, Santa Cruz de Tulumba, histórico paraje sobre el derrotero de Alto Perú. No olvidamos a, entre comillas, Cruz del Eje, que dio nombre a la ciudad y al departamento homónimos, ni tampoco a la otra no tan conocida, entre comillas, Cruz del Eje, ubicada en Calamuchita, bastante cerca a la Cruz, de mi amigo Fernández Vélez,
o sea, mi abuelo, que así también la bautizará en el siglo XVII Juan Díaz de Albarracín a su heredad, que en lengua de los naturales llamóse, entre comillas, Basancana. Revisando los censos de capital y campaña de 1840, aparecen 17 pueblos y lugares con el nombre de Cruz. Calculen. Hay, entre comillas, Caña Cruz en Tulumba, Río Seco y Anejos, hoy Departamento Colón, entre paréntesis, respectivamente, y una, entre comillas, Cruz de Caña en Cruz del Eje. Vemos la cruz, entre comillas, de Calamuchita, la cruz de Ischilín, la cruz de Minas y cruz del actual departamento Sobremonte. Hay una crucecita y también una cruz de piedra en Calamuchita. Figura en un alto de la cruz en Pocho, la cruz del Quemado en Tulumba, un monte de la cruz en suburbios de la capital, Cruz de Silveira en Cruz del Eje, Icho Cruz en Punilla, Tres Cruces en lo que hoy es Departamento Unión, la mencionada Cruz Alta y Timón Cruz en lo que hoy es el Departamento Río Primero. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. El autor, en mi caso de mi abuelo, investiga sobre el origen del nombre en base a la tradición oral, la misma que podrá confirmarse al cotejarse con la fuente documental existente en los archivos. Así sabemos fehacientemente que ya en 1772, Félix Díaz de la Torre mantuvo un litigio por tierras de la Cruz, pobladas desde antiguo por sus antepasados y en mérito del título que viene de su abuelo, el capitán Pedro González Carriazo, otorgado por Francisco Quiñones Osorio el 28 de febrero de 1689. Asimismo, y atendiéndose a la tradición oral, nos informa sobre la historia de la imagen de Nuestra Señora de la Merced que hoy se venera en la cruz como patrona. Se trata de una imagen antigua cuya devoción pudo haber introducido Fray Julián Fernández, sacerdote de la Orden Mercedaria ordenado el 10 de julio de 1748. O tal vez la devoción más antigua aún haya determinado a Julián Fernández, vecino de aquel paraje, a ingresar a dicha orden religiosa, sin presunciones científicas ni literarias, con austera sencillez. Mi abuelo, el autor, nos da a conocer esta historia de su comarca. Al cabo de la última página, el lector cerrará el libro. Quedará un tiempo en la cruz, paseando por esos lugares sin tiempo que Fernández Vélez, mi abuelo, con exquisita sensibilidad, pobló de ruidos, de luz, de risas, de color, y también le construyó la cruz, el monumento. El Alto, Sal si puedes, entre paréntesis, invierno de 1985. El prólogo fue escrito por Jorge A. Maldonado, miembro de número de la Junta Provincial de Historia de Córdoba. Señor lector, como no es mi voluntad defraudarlo, habla mi abuelo, ni distraer su tiempo, necesariamente debo advertirle, no espere encontrar en estas páginas valores literarios, que como es lógico suponer, es el anhelo común de todo lector y base a su fundamento de un buen libro.
pues mi inexperiencia como autor y los elementos de juicio que poseo que conformarán el andarivel para desplazarme en esta, mi primera carrera, es tan lejos, estimo, reunir tales condiciones. Eso sí, tal vez contengan en toda su sencillez y humildad el desmedido afecto, sinceridad de quien evoca las cosas quizás más simples de su pueblo, para demostrar a su manera su reconocimiento, su recuerdo. Pretendo llegar especialmente a todos aquellos que conocieron o soportaron en alguna medida las vicisitudes a premios propios a veces de un pueblito perdido en el interior de la provincia, para comenzar, entre comillas, dialogando imaginariamente a través del tiempo y la distancia. Es decir, aspiro a que estas páginas lo conduzcan ante la imagen verídica, con toda su humildad, su nobleza, de un pueblo tan pequeño formado con mucho de casualidad y gran parte de buena suerte. En eso consiste mi aliento, el afán de romper el silencio. Para cumplir mi cometido, lo digo con placer y cierta dosis de nostalgia. Muchas veces debí apretar mis ojos para ver mejor, quizás con la visión del alma, poder valorar a tantas personas hijas del pueblo, con todo su bagaje de padecimientos y contadas alegrías. Las herramientas con que cuento para realizar esta obra, si así pudiera llamarse, son distancia, silencio, respeto, buena fe. No será extraño entonces que mi libro aparezca como un desafío a la época actual. Imagínense ahora, 2025. En cierta medida, naturalmente. En efecto, en él solo encontrará el lector un puñadito de aconteceres, insignificantes quizás, pero siempre enmarcados dentro de un propósito sano, verídico. Desafío digno, porque no es portador de sensacionalismo, odio, ataques o estridencias muchas veces absurdas. En cambio, lo es de amistad, agradecimiento, afecto, lleno de humanidad y deseos de ser útil. Pese a mi empeño, comprendo perfectamente la pequeñez de mi aporte personal, pues sería muy fácil escribir un libro con solo querer, sin contar con el saber, el poder, salsa y alma de un texto verdadero. Yo, dice mi abuelo, porque lo siento profundamente, un poco a empujones, otro poco descontando su buena voluntad. Mi estimado lector, iré pintando trozos de mi pueblo, viejo, añorando que con ellos sea más conocido, apreciado. Los poemas míos que alternan los relatos contienen desde muchísimos años atrás ya una expresión de sentimientos que destaco con gusto. Están señalando, creo, llegado el momento de emprender esta tarea. Esa es, en suma, la razón de su presencia. Fácil es advertir, en ellos siempre está el río, nuestro río, el río de mi pueblo, real, motivo de inspiración, añoranzas por múltiples razones. Esa existencia melancólica y agreste de la corriente de agua natural que adorna mi pueblo, que nunca me cansaré de repetir, es una bendición del cielo, lo confirmo. Pareciera se entremezcló en mi mente, modelando tal vez mi espíritu cuando niño, a fuerza de andar y crecer en sus riberas, de conocer sus bondades, de transitar sus barrancas, sus secretos, arenas, pedregales, sus juncos que fueron barreras para el viento en las mañanas heladas, esa cadena interminable de sauces llorones que siempre fueron un marco de esplendor, de calma, que guardan mis recuerdos. Continúa diciendo mi abuelo. Amigo lector, no hace falta decirlo, todo ello constituyó sin duda alguna un verdadero lujo que la madre naturaleza puso a mi alcance,
que supe disfrutar, respetar con la ternura y amor de quien cuidaba sus únicos, entre comillas, juguetes. Claro está, teniendo siempre mi caballo al lado, como el compañero ideal. No es que pretenda hablar de mí mismo, no. Deseo fervientemente que se conozca bien por qué yo tomo esta tarea de escribir sobre mi pueblo. Para ello pienso, debo fijar previamente los puntuales, que no desmientan mi sinceridad. Ese gran caudal de cosas que tuve, porque la naturaleza las puso en mi crecimiento, más ese otro cúmulo enorme de cosas que nunca pude tener cuando niño, creo, fueron causantes de mi sensibilidad. No sé si para bien o para mal, pero estoy seguro que significó fundamentalmente la base de mi temperamento, del afán de lucha, como también del anhelo permanente de recordar mi modesto y querido terruño. Motivaciones. Este mensaje que ensayo, dice mi abuelo, en homenaje al sitio donde nací, lleva en sí una serie de motivaciones que estimo realmente reúnen alguna importancia digna de destacar. El hecho de que hayamos nacido allí 18 hermanos legítimos de una misma madre, pienso, ya es algo. También en ese lugar nació mi madre y mis abuelos maternos, por lo que, obviamente, me merece o nos merece el mayor respeto, siendo motivo de permanente recordación. Esa recordación, sentida, sincera, yo la hago extensiva con afecto a toda la comunidad de mi pueblo, en la seguridad de que no quedará un nombre, una casa, un patio que yo no pueda nombrar, dibujar o referir en detalles. ¿Cuántas decenas de niños, muchachos imberbes retienen mis pupilas allá entre comillas, la canchita? Entre gritos de, entre comillas, pásala, pásala, con pelotas de medias encajadas en los alambres y ramas, el reparo del colegio viejo. Todos, absolutamente todos, son dignos de mi respeto, dice mi abuelo, y aprecio como seres humanos que lucharon, la mayoría de las veces, contra tantas necesidades, contando con tan escasos recursos que hoy pensarlo da pena. ¿Qué sentido puede tener o qué proyección puede dársele o asignársele a lo que un hijo cualquiera del pueblo puede expresar de su suelo natal? Es algo que no me detengo a pensar, por el momento. Ahora solo me importa dedicar mi libro. Luego, la consideración de todos me dirá o no si tuve la fortuna de ser bien interpretado. Dice mi abuelo. Al recordar preferentemente las necesidades o apremios económicos de mi pueblo, por supuesto, de ninguna manera pretendo significar mártires ni cosa por el estilo. Me refiero en general a esa cadena interminable de carencias que debieron soportar, aguantar toda su vida nuestros antepasados. En esto para nada contaban las mayores o menores posibilidades que cada familia pudiera tener, pues la falta casi total de servicios públicos, de elementales artículos de primera necesidad, hacía que en mi pueblo, entre paréntesis, solo a él me refiero, o sea, la cruz, cerramos paréntesis, se soportara con resignación. Verdadero estoicismo, una época muy dura en ese aspecto, cuando no se levantaban ciertas cosechas porque su gasto costaba más que el precio del cereal y se quedaban las trojas repletas de maíz para evitar proliferación de roedores y el peligro de sus pestes. Es fácil suponer lo que habrá sido para los colonos tener que renunciar de esa forma a su ilusión y lucha de un año. Y por otra parte, ¿cuántos obreros quedaron sin trabajo? ¿Y el comercio?
No hay duda de que la fe, el amor a la familia, el respeto al prójimo fueron pilares ponderables que amortiguaron en parte circunstancias tan adversas. 3 grandes puntos suspensivos. Continúa diciendo mi abuelo. Recuerdo, siendo yo muy niño, fui mandado por mi madre para llamar urgente a mis hermanos que estaban en Río Cuarto, pues mi padre se encontraba muy grave. El jefe de correos, Rubén Vélez, me dijo que no era posible hacer telegrama porque el guardahilos Don Ventura López aún no había podido sacar un alambre arrojado sobre ambos cables de la línea. Ese era entonces el único medio rápido de comunicación. La versión del señor jefe era exacta. La suerte de ese llamado dependiendo de un señor de 70 años que se conducía a caballo y pudiera en alguna forma liberar la línea. No fue posible lograr la comunicación o efectuar el llamado, mejor dicho. Ahí quedaron la impotencia y la angustia dándose la mano. Esto lo digo no como amargamiento, sino como una forma de medir distancias, reconocer padecimientos de seres queridos de aquel antaño hecho carne. Si unimos esta circunstancia al hecho de no contar con un médico en el pueblo, resultará fácil vislumbrar cuál era el panorama que se vivía. Felizmente, mi pueblo está cambiando, y ha cambiado mucho, entre paréntesis. Y hoy, sin dejar de ser bien pequeño, con las carencias propias del interior, presenta una fisonomía acorde, ya con elementales exigencias y necesidades sociales humanas. ¿Cuál es la diferencia que yo advierto? Bueno, dice mi abuelo, evidentemente es mucha, aunque pueda dejar en su mención un asomo de tristeza. Lo cierto, lo real, es que experimento alegría al destacarlo, porque en ello va mi ansiado anhelo de progreso. Y hasta aquí llegamos con el prólogo y primer capítulo. Este libro que tengo en mis manos, que ustedes pueden escuchar las páginas, es muy especial, ¿sí? Porque es de mi abuelo. Y habla sobre un pueblo muy mágico y precioso que recomiendo cuando termine de leer para aquellas personas que son de Argentina o extranjeros y les gustaría conocer un poquito más nuestra cultura, podrían venir a visitar La Cruz. Si querés saber más sobre el libro de mi abuelo y conocer el pueblo La Cruz de Calamuchita, todos los sábados de agosto te voy a contar y narrar de qué se trata este gran libro histórico, con algunas historias reales y ficticias del pueblo La Cruz. Próximo capítulo de La Cruz, mi pueblo, escrito por mi abuelo José Antonio Fernández Vélez, el sábado 9 de agosto. Nos vemos en Kizuna Historias Contadas.